Vamos a continuar nuevamente en esta tarde con este tema que ya hemos abordado y es aprendiendo a orar. Vamos ya con la sexta predicación de este tema. Iniciamos con la oración eficaz, la que se hace con fe. Ya vimos en los pasados días acerca de la fe. Y estamos ahorita en la actualidad viendo lo que es fundamentando, por así decir, nuestra fe en el carácter de Dios, fundamentando nuestra fe en los atributos de Dios. O sea, lo que necesitamos, en otras palabras, sería entonces conocer más a Dios, conocer más a Dios. Y eso es lo que pretendemos en esta tarde y en estas predicaciones. Es conocer más a Dios, conociendo a Dios. Dios, como vimos la vez anterior, es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra. Eso es lo que vimos la vez anterior. Y hoy vamos a ver, Dios es inconmovible. Dios es inconmovible. No cambia. Nada puede estorbar su propósito. Dios es inconmovible, no cambia y nada puede estorbar sus propósitos. Para ello quiero que vaya a número 23, 19. Estamos viendo esto para que nosotros conozcamos a Dios y fundamentemos nuestra fe en el carácter de Dios. Para que lo tengamos en mente, hermanos. Esto es como, pudiera decirse como una lección que nosotros estamos viendo, para que la memoricemos, para que lo pongamos en práctica, para cuando vayamos en oración, nosotros vayamos con esto en mente. Y esto nos va a ayudar para que oremos como a Dios le agrada, que oremos realmente con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que estamos orando cuando verdaderamente no estamos orando. Porque orar, dijimos al inicio, que es comunicación con Dios, relacionarnos con Dios, intimar con Dios, es decir, tener esa intimidad con Dios. Y cuando llegamos a esa relación, a esa intimidad con Dios, es que Dios nos va a mostrar cuál es su propósito para mi vida. Recuérdense que que Dios va a hacer que mis propósitos se cumplan en mi vida. No, es al revés, es al contrario. La oración nos va a ayudar para comunicarnos con Dios, para relacionarnos con Dios, para intimar con Dios y descubrir así cuál es el propósito de Dios en mi vida. Por eso es que es necesario que nosotros memoricemos todos los temas que vamos viendo, que los vayamos memorizando y los pongamos en práctica, nos recordemos a la hora de estar en esa relación, en esa intimidad con Dios. Ya vimos que es necesario con fe, ya vimos que Dios es fiel a su palabra y que eso nos va a ayudar a que nosotros descansemos en su fidelidad. Y hoy vamos a ver que Dios es inconmovible. Números, le dije, 23, 19. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su letra nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Amén. Nos quedamos hasta ahí con la lectura. Esto es lo que este pasaje creo que ya es muy mencionado, muy recordado por muchos, donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí se puede prestar también como para falsas ilusiones, cuando puede ser que alguien le haya dicho: mira, Dios me dice que te diga esto y que te diga el otro, y que te promete y que te va a bendecir y que te va a dar esto y te va a dar el otro. Es un contexto similar, es lo que estaba sucediendo en este pasaje, cuando el profeta Balaam, motivado por Balac, rey de los moabitas, que contrata a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces Balaam
va yendo para el lugar a maldecir a Israel, es cuando Dios le aparece y se recuerda del asno que habla, que Balaam va de castigarle, va de azotarle, y le habla. Pues de ahí surge todo este relato, donde dice que Balaam iba a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios se le aparece. Y entonces, Dios le habla a Balaam y le dice que no lo vaya a hacer, que no lo vaya a maldecir, porque es un pueblo bendito. A pesar de que estaban todavía en el desierto, que todavía no habían entrado a la tierra prometida, que habían tenido tantas dificultades en su vida, que acababan de pasar por la mortandad de las serpientes que los mordieron, y murieron varios en el desierto por haber tentado a Dios, por haber endurecido su corazón y desobedecer a Dios. Pero Dios así les levanta, le dice que levante a Moisés una serpiente de bronce, en una tipología de Cristo cuando estaba crucificado, que Él es el Salvador. Pero entonces, y acababan de pasar por eso, pero Dios siempre estaba con ellos. Es más, estaban siendo disciplinados, habían sido disciplinados. Sin embargo, era un pueblo bendito, era un pueblo bendecido, como lo vimos en temas anteriores con ustedes, que ya nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual, y que la promesa que Dios hizo con Abraham, usted y yo somos beneficiados e incluidos en esa promesa. Por lo tanto, también nosotros somos ya benditos. Entonces, si ya somos así, nadie va a venir, en este caso, como quería Balaam, que fuera Balaam, a maldecir a Israel, y no permitió Dios. Así que cualquier cosa que quiera venir en su vida, Dios no lo va a permitir. Amén. Tiene que tener esa convicción. Cualquier cosa que quiera venir a su vida, Dios no lo va a permitir. Pero este es el otro caso, que cualquier cosa que le viene a su vida es porque Dios se lo ha permitido y nadie se lo va a quitar. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que fundamentar la fe en el carácter de Dios. Cualquier cosa, cualquiera que le quiera maldecir o hacer daño en su vida, Dios no se lo va a permitir. Pero cualquier cosa que Dios permite que pase en su vida, nadie tampoco lo va a librar de ello. Es necesario que tengamos ese criterio, que tengamos ese conocimiento, para que así nosotros no andemos y caigamos en continuas contradicciones entre nosotros. Porque cuando nosotros vamos en oración, nosotros vamos con una actitud como que si nosotros le estamos dando un reporte a Dios, y como que si Dios no se diera cuenta hasta que nosotros vamos y le contamos. Esa es una absoluta o horrenda contradicciones en nosotros involuntariamente. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que nada escapa de su cuidado, que nada escapa de su control, y que si Él ha dicho estos son benditos y nadie me los va a maldecir, nadie nos va a maldecir. Si Dios, entonces, cuando nosotros nos vemos en dificultad, cuando nosotros nos vemos en problemas, cuando nosotros nos vemos con escasez, cuando nosotros nos vemos con enfermedades, que vamos a ir a Job, donde vemos que, ya sabemos lo que a Job le sucedió, una enfermedad tremenda, una escasez, una pobreza. Pero cuando nosotros entonces nos vemos así, entonces nosotros pensamos que con nuestra oración, Dios hasta entonces va a saber nuestra condición o lo mal que la estamos pasando, y por nuestro ruego nosotros pensamos que Dios va a decir: vaya pues hijo, te voy a quitar eso, vaya pues hijo, te voy a librar, vaya pues hijo, te voy a... No, hermano, nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Vea, entonces, cuando Balac quiere que Balaam fuera a maldecir a Israel, Dios se le aparece a Balaam y le dice: le vas a decir esto a Balac. Y es allí en el versículo 18 donde dice, entonces, lea conmigo números, estamos en Números 23, 18.
Entonces, él tomó su parábola, ese es Balaam, ya hablando con Balac, y le dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios, vea, esta es una conversación, vea, de este versículo. Esta es una conversación que tiene Balaam con Balac. Ok, y en la conversación le dice este profeta al enemigo de Israel, a los enemigos de Israel, en este caso el rey de Moab: Dios no es hombre para que mienta. ¿En qué entonces le está diciendo? Dios no es hombre para que mienta. Entonces, de nada nos sirve muchas veces que nosotros con nuestras oraciones querramos que Dios cambie de opinión, o queremos nosotros que Dios cambie lo que ya Él dispuso o propuso para nosotros, aún incluyendo las disciplinas. Porque lo que nos sucede en esta vida, hermanos, es por una parte, tal vez lo vemos más adelante, es para formar carácter en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y creo que eso ya lo vimos cuando hablamos con el tema de la santidad. Hay que formar un carácter, hay que tener una transformación de un estado a otro. Entonces eso también nos ha abonado a los problemas en la vida, para que nosotros razonemos, volvamos en sí, entonces nos alineemos a la voluntad y al propósito de Dios. Pero entonces, cuando nosotros nos vemos en problemas, en este caso es que el pueblo de Israel había pasado por una disciplina. Por eso, ya que le comenté del desierto donde las serpientes habían muerto y muchos murieron, una disciplina, es algo que Dios se los permitió, es algo que Dios le permitió a que le sucediera al pueblo. Como en el caso de nosotros, Él permite, esto téngalo bien consciente, Él permite todo lo que le ha pasado, malo por supuesto, porque cuando es bueno decimos: que Dios es bueno, que me bendijo. Pero cuando pasan cosas malas, ¿qué decimos de Dios? Ahí, ¿qué decimos de Dios? Ahí no decimos Dios es bueno, y deberíamos de decirlo, porque hay que alabar a Dios en todo tiempo, no solo en las buenas. Hay que alabar a Dios aunque nos vengan cosas difíciles en nuestra vida. ¿Por qué? Hay que entender que Él lo ha permitido, y todo lo que Dios permite es para bien nuestro, es para bien de sus hijos. Pero cuando estamos pasando en el momento difícil, cuesta entenderlo de esa manera. Pero entonces esto nos va a ayudar para que nosotros tengamos por sentado y estemos seguros que, como aquí nos dice, Dios no es hombre para que mienta. O sea, nosotros somos los hombres o los seres humanos, nosotros somos cambiantes, pues. Nosotros somos bien cambiantes, como se dice por allí, temperamentales o bipolares, de lo que se menciona, bipolares. Que no, como decían antes, que hoy se levantó con pie izquierdo, hoy se levantó con pie derecho, porque andaba de una que no se podía hablar, no se podía tratar esta persona. Eso es ser cambiante. Entonces Dios no es hombre, o sea, Dios no es como nosotros, cambiantes. Él siempre es firme en su palabra. Él es firme. Entonces, no es hombre para que mienta. Si Él ya dijo que lo iba a bendecir, como ya lo vimos en el pacto con Abraham, a eso está honrando esa palabra, el pacto que había hecho con Abraham. Y Él no es hombre para que se retracta de su palabra, de ese pacto, de su promesa. Eso es lo que está diciéndonos. Que no es hombre, no se retracta de sus palabras, no se arrepiente de lo que ha dicho. Lo merezcamos o no lo merecemos, pero Él no se arrepiente, Él no cambia. Entonces, por eso dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta es una discrepancia que se encuentra en las escrituras, o que muchos escépticos o ateos dicen que la Biblia es mentirosa, y en fin, se ponen a hablar tantas cosas que ni ellos saben.
Pero, porque en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le pesó en su corazón. Son estas dos palabras que encontramos en la Biblia como si estuviesen en contradicción. Pero no, acá está refiriéndose a que si Él ya decretó, que si Él ya determinó algo para nosotros, para nosotros como sus hijos, cuando nosotros verdaderamente no nos conducimos como conviene a cristianos, como conviene a hijos de Dios, para que honren y glorifiquemos su nombre, cuando no nos conducimos de esa manera, pero Él sabe de que nosotros debemos de cambiar nuestra conducta, nuestra actitud, porque ya nosotros somos hijos de Dios. Entonces viene como de padre a hijo una disciplina. Y en esa disciplina es que nosotros nos vemos en la vida muchas veces o frecuentemente. Más si somos tanto desobedientes, nos vamos a ver casi toda una vida en disciplinas y aún así no entendemos. Pero esas disciplinas, cuando Dios las decreta o toma la decisión o la determinación, disciplinarnos para que nosotros entendamos y comprendamos que nos conviene ser obedientes a su palabra, nadie va a detener ni hacer que Él cambie esa disciplina, a no ser nuestra obediencia y nuestra oración, que en nuestra oración se vea de que yo ya he entendido que estoy pasando por un proceso de disciplina, y así es que mi oración no va a ser: Señor, quítame esta prueba, como generalmente nosotros lo hacemos. Señor, quítame sácame de este problema. Señor, sácame de esta situación. Señor, sácame de esta condición. No, esa es una forma incorrecta de orar, hermanos. Esa es una forma incorrecta. ¿Sabe por qué? Porque estamos en este caso de Israel, ellos habían pasado por esa prueba. Y Balac quería aprovechar para maldecirlos, declararlos malditos. No voy a hablar del contexto por el cual estos moabitas querían maldecir al pueblo de Israel, porque sabían de que cuando alguien los maldecía a alguien, invocando a una deidad, entonces algo les pasaba. Pero en este caso, el pueblo de Dios era bendito, pero Balac no quería que fueran benditos, sino maldecidos o malditos. Entonces, pero ellos estaban pasando por eso, y entonces Dios nos enseña que a pesar de todos los problemas que podemos estar pasando en nuestra vida, si Él ha decretado algo, Él ha prometido algo, Él ha dicho algo, como aquí lo dice, no es hijo de hombre para que mienta. Él dijo y no lo hará. Si Él ya lo dijo, ¿cree usted que lo va a cumplir porque yo se lo pido en oración? ¿O va a desistir de algo que Él ya dijo por mi oración? Lo vamos a ver más adelante, que hay algunos ejemplos, en el caso de Ezequías, cuando él estaba postrado en cama y Dios envía al profeta Isaías y le dice: dile que arregle su casa porque va a morir. Entonces Ezequías se da vuelta en su cama y ora, y con un gran lloro, y dice: Dios, acuérdate. Bueno, ahí no le pidió Dios, al menos no dice en la Biblia que Dios le dijo, que Ezequías le dijo a Dios: dame más días. No, solo le dijo: acuérdate de que yo he dado rectamente en tus caminos. Ok, solo le dijo eso. Y Dios entonces soberanamente le habla otra vez a Isaías y le dice: regrésate y dile que va a tener 15 días más de vida. Pero bueno, acá estamos viendo de que cuando Dios dijo, no hará. Si Él ya dijo, va a hacer. Entonces, no lo va a hacer porque yo se lo insisto en oración, como más adelante lo vamos a ver, donde la mujer, la viuda, llega donde aquel rey malo, al juez injusto, y le insiste. Entonces allí muchas personas y muchos cristianos o muchas iglesias
lo enseñan y lo ven de esa manera, que a Dios hay que insistirle. Que a Dios hay que insistirle. No, la enseñanza de este pasaje no es que hay que insistirle, sino que a este juez injusto le insistieron y siendo malo respondió. Entonces la enseñanza es que Dios va a responder siempre porque no es injusto. No está hablando en sí de la insistencia, porque Dios es inconmovible, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Eso quiero que lo tengamos claro. Por ejemplo, igual que ayer platicando, o anteayer platicando con un señor por ahí, que nos juntamos en el lugar donde vamos a trabajar, y primera vez que lo veía ahí, entonces yo comencé a sacarle plática, y él me dijo de que era una iglesia profética. Yo no tengo nada en sí con la iglesia profética, no es eso, sino que yo le digo, mire, a Dios hay que, él me dice, bueno, a Dios hay que, Él habla, Él nos muestra la profecía, y que la profecía, y entonces, ¿cómo que? Denme un ejemplo de cómo que profecía. Y él me dice, bueno, si yo voy por ejemplo para Metapán, Él me avisa que me van a chocar el carro. ¿A eso se refiere? Sí, entonces me dice, bueno, le digo, allí yo no lo veo tanto como profecía, ni le quise mencionar que era también un espíritu de adivinación. No, como es la primera vez que veo a este señor y le conozco, no iba a llegar tan así con él, pues. Entonces yo le digo, bueno, mire, yo lo veo de esta manera, y este es el ejemplo que yo le quiero poner, que nosotros, como ya hemos visto acá, tenemos que tener fe, confianza en Dios, ¿cierto? Amén. Tenemos que tener fe, confianza en Dios, que Él está siempre al cuidado de sus hijos, ¿cierto? Amén. Amén. Él está al cuidado de sus hijos. Ok, ¿acaso Él no sabe de que yo me voy a sentir mal? Yo, si me voy a golpear, me va a doler mucho, o pérdida de dinero, qué sé yo. ¿Acaso Él no sabe que con ese accidente que pueda a mí pasarme, o ese robo, o esa pérdida, ¿acaso Él no sabe y no puede detenerlo? ¿Acaso Él no lo sabe y lo puede detener? Claro que lo sabe y lo puede detener, ¿cierto? Porque ya vamos a ver más adelante que nada puede estorbar su propósito. Entonces, y si no lo detuvo, es porque no oré, podrían decir algunos. Pero no es así. Si no lo detuvo, es porque Él no lo quiso detener. ¿Por qué? Porque algo quiere enseñarme a través de ese proceso, algo que yo no he aprendido, pero que Él considera que yo necesito aprender, y debo de pasar por esas situaciones, tal vez un choque, tal vez una enfermedad, tal vez un robo, tal vez una pérdida, para que yo aprenda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pedirle al Señor? ¿O molestarme por esa pérdida, por ese accidente? No, Señor, yo voy para ese lugar. Si tomas tú a bien, líbrame de un accidente. Pero si voy a tener un accidente, que tu nombre siempre sea glorificado, aunque sea en ese accidente. Que todo tiene que girar en Él, en Dios. Y mi fe y mi confianza va a ser en Él siempre, que Él tiene el cuidado, que Él tiene el control de todas las cosas, aunque muchas veces no entienda sus propósitos. Yo solo, y usted lo que debe de hacer es aceptar cuál sea su propósito. Y eso es lo que muchas veces no lo hacemos. No aceptamos que lo malo que nos pasa en la vida, ese es el propósito de Dios para algo. Entonces, ¿qué malvado es? ¿Qué malo es? No.
Él nos conoce y Él tiene esa forma de tratar con nosotros porque Él sabe quiénes somos. Hermano, nosotros quizás ni sabemos ni nos damos cuenta cuán realmente malos somos nosotros, necios somos nosotros, desobedientes que somos a su palabra, y a través de esos problemas, de esas circunstancias en la vida, nos va a dar una lección, nos va a hacer entender. Pero entonces eso es lo que nosotros muchas veces solo le pedimos al Señor: líbrame, guárdame, protégeme, y pensamos nosotros que por pedirle a Él esas cosas, Él se va a ver forzado o obligado a hacerlo. Claro que no. Él no se va a ver forzado ni obligado a hacerlo porque yo se lo pida o porque yo se lo deje de pedir. No, yo solo tengo que saber que Él es firme a su palabra, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él ya dijo, Él lo hace. Punto. Cuando Él ya lo dijo, Él lo hace. Cuando Él habla, Él lo cumple. Él lo ejecuta. Cuando Él ya ha hablado, Él ejecuta. Entonces, teniendo nosotros eso en mente, cuando vamos en oración y decirle: Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi problema, tú conoces mi enfermedad, tú ya lo sabes. Eso vamos a ver más adelante, que Él ya lo conoce todo. Él ya lo conoce todo. Conoce mi escasez, conoce mi ansiedad, conoce mi angustia, conoce mi preocupación, conoce mis motivaciones, conoce por el cual yo me congrego, por el cual yo le sirvo, por el cual yo estoy insistiendo, permaneciendo en la iglesia. Él ya lo conoce. Tal vez yo no lo conozco, me estoy engañando yo mismo, pero Él ya lo conoce todo. Entonces, cuando Él ya lo conoce todo, entonces está de más llegar en oración: Señor, mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa el otro, y dame y quiero. No, tú la conoces, Señor. Si ya tú lo conoces todo, entonces dime, enséñame tus propósitos a través de esta situación que estoy pasando en mi vida, a través de esto que estoy atravesando en mi vida, que tú ya lo sabes. Ni voy a quizás a perder tiempo, por así decirlo, en decírselo, en algo que Él ya sabe. Ese tiempo lo voy a aprovechar para hablar con Él, para intimar con Él, para relacionarme con Él, para que Él me enseñe cuál es su propósito a través de mi oración. Por eso quiero que vaya a Job, y ahí voy a terminar, y creo que voy a continuar la próxima vez con este mismo tema, que se me alargó un poco. Job 42:2, en la versión Reina Valera nos dice: yo conozco que todo lo puedes. Job, ya después de ya haber pasado 41 capítulos, donde los amigos de Job, bueno, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es cuando le sucede lo que le sucedió en el primer capítulo, que perdió todos los bienes materiales. En el segundo capítulo es donde ya le viene la enfermedad. Ya en el capítulo 3 en adelante, donde los amigos de Job ya llegan a visitarle, pero no le dieron ánimo, sino que más lo hundieron, moralmente más lo hundieron. Ya en el capítulo 42, donde Dios ya le habla a Job. Dios había pasado en silencio todo el periodo, todo el largo tiempo del sufrimiento de Job. Dios pasó en silencio, pero Dios, alguien puede decir: pero Dios ya sabía que Él estaba así porque Él es omnisciente. Sí, es así, pero algo más Él se lo hizo, por así decir. O tal vez no directamente Él se lo hizo, sino que permitió que Satanás se lo hiciera, porque Dios no lo hizo Él, pero sí permitió que el diablo lo hiciera. Entonces, por eso me refiero que es como si Dios lo hubiera hecho. Entonces, por eso ya en el capítulo 42, donde dice: respondió Job, y aquí es Job hablando con Dios. Mire, eso es lo mismo que nosotros hacemos en oración. Ya nosotros hablando con Dios, es en la oración. En el versículo 1 dice: respondió Job a Dios y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿No conoce usted que todo lo puede? ¿Cierto? Amén. Conocemos, que sabemos, o al menos lo decimos. Pero quizás allá en el fondo nos queda quizás una duda o un cuestionamiento, y si puede, ¿por qué no lo hace? O no lo hace porque quizás no puede o no quiere. No sé qué cosas puede pasar en su mente. Pero dice: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento
que se esconda de ti. Ok, en la versión Las Américas dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Estoy siempre en el capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Si Dios sus propósitos los va a cumplir, lo va a hacer que se cumplan en nosotros, tarden 10 años, tarden 20 años, porque nosotros no entendemos cuál es el propósito que Dios quiere para conmigo. Hasta que yo entienda ese propósito, el propósito de Dios no va a ser estorbado, que ningún propósito puede ser, porque ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Amén. Ningún propósito. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios y entendemos que todo lo que me sobreviene a mi vida siempre es porque hay un propósito de Dios, entonces yo voy a comenzar, Señor, en oración. Tal vez no quítame esto, no me saques del problema, sino que enséñame y muéstrame cuál es tu propósito para que yo pueda aprender de esta situación y dame la salida para que yo pueda salir de este problema. O sea, entiende que todo eso va girando alrededor mismo de Dios, para que nosotros entendamos que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas, que tiene el cuidado de todas las cosas, y que siempre su nombre sea exaltado y glorificado. Y yo, como hijo suyo, que sea el encargado primeramente, principalmente, en glorificar el nombre de Dios. A pesar de los problemas que vienen a nuestra vida, hay algo que Dios quiere enseñarnos, hay algo que Dios quiere manifestar, hay algo que Dios quiere revelarnos a nosotros o hacernos entender. Y eso es para eso sí es lo que sirve la oración, para hablar con Dios, para que nos muestre, para que nos enseñe cuál es su propósito, qué cosas son las que hay que cambiar, qué cosas son las que hay que dejar. Si queremos, por ejemplo, llenura de Dios, si queremos entonces ser llenos del Espíritu Santo, obviamente tenemos que vaciarnos de todo lo malo para ser llenos, porque no podemos ser llenos si ya estamos llenos. Entonces primero hay que vaciarnos para que ser llenos de Dios. Y aún para vaciarnos es necesario la oración, porque solo lo vamos a hacer teniendo esa relación, teniendo esa comunicación, esa comunión con Dios y esa intimidad con Dios, para que Él nos muestre cuál es su propósito en nuestra vida, a pesar de las circunstancias malas que estamos llevando. ¿Por qué? Porque Dios es inconmovible, porque Dios no cambia y nada puede estorbar su propósito. Continuamos con esto la próxima vez, mis hermanos. Que el Señor los bendiga.